Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ariel Aranda y bueno, vamos a dar comienzo a las clases de fisiopatología del año 2020. Eh, Como ustedes ya saben, mediante esta modalidad virtual yo les voy a ir enviando videos que corresponden a cada una de las clases. Los videos van a ser de una duración de 40 minutos porque es lo que soporta la plataforma Zoom. Y ustedes van a ir viendo los videos y van a ir escuchando y viendo los seminarios y van a ir leyendo las bibliografías que yo les voy a ir subiendo y van a ir haciendo las actividades como yo les había puesto en el foro eh, al inicio del cuatrimestre. Y de esa manera nos vamos a ir contactando si tienen dudas, si manteniendo alguna consulta, si algo que no les haya quedado claro, lo van poniendo en algunos foros de discusión y vamos a ir discutiendo todos, tanto las dudas como casos clínicos eventuales que yo les voy a ir colocando. Recuerden que siempre que yo les informe de algún foro de discusión, ellos son obligatorios y mediante ellos, mediante la participación en esos foros, yo voy a ir registrando la asistencia a la materia, ¿sí? Tanto los foros como las actividades obligatorias que son las tareas. Bueno, vamos a comenzar entonces con este primer video, esta primera parte de la clase número 1. En la materia ustedes saben que es cuatrimestral, tiene un examen final que es obligatorio y que yo la tomo en dos instancias. La primera instancia, una instancia escrita, eliminatoria, con un problema, con varias preguntas que tienen que resolver. Si es que esa instancia está bien, pasan a la instancia oral en donde continuamos con el desarrollo del examen de manera oral, con un tribunal como ustedes están acostumbrados. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en esta materia, en el plan de estudio para esta carrera? Introducir vocabulario técnico adecuado para la inserción en el área de la salud. Yo les voy a pedir que a medida que va transcurriendo la materia, nosotros vayamos utilizando el lenguaje adecuado, técnico, porque es una de las cosas que ustedes van a tener que entender o aprender, porque va a formar parte del quehacer cotidiano. Nosotros tenemos que estar en contacto con los médicos, en donde tenemos que entender las solicitudes médicas, los diagnósticos, y tenemos que también saber relacionarnos con ellos porque vamos a también informar cosas a los médicos, vamos a hablar con los médicos y tenemos que hacerlos con el vocabulario adecuado. Adquirir conocimientos para la interpretación y validación de los resultados analíticos, comprendiendo el mecanismo fisiopatológico que ocurre en el paciente. Esto tiene que ver con que si nosotros conocemos la fisiología, que ya un poco lo estuvieron viendo el cuatrimestre anterior en biología, es muy sencillo conocer después la fisiopatología, y conociendo y entendiendo correctamente la fisiopatología, nosotros podemos entender o comprender no solamente los signos y síntomas que se evidencian en el paciente, sino que también los resultados que se van obteniendo, los resultados bioquímicos, particularmente bioquímicos para nosotros, que se van obteniendo de los equipos. Y eso nos permite a nosotros poder validar esos resultados. Si nosotros esperamos en un paciente con una enfermedad renal determinados tipos de analitos elevados, entonces, bueno, con el diagnóstico acertado, nosotros podemos quedarnos tranquilos de que esos valores que vamos a informar corresponden al paciente porque estamos en presencia de un paciente con ciertas características fisiopatológicas que nosotros conocemos. Y si nosotros conocemos la fisiopatología, podemos comprender y entender qué cosas son esperables desde el punto de vista bioquímico, además del punto de vista clínico. Entonces, por eso es importante comprender la fisiopatología de estas enfermedades más comunes, por lo menos, con las que nos vamos a encontrar en el quehacer cotidiano, para poder entonces quedarnos tranquilos en la validación de los resultados analíticos que van saliendo de los distintos equipos de nuestros laboratorios. Bueno, son muchos más los objetivos que yo me planteo a lo largo de la carrera, a lo largo de la materia les voy a ir contando y voy a siempre haciendo hincapié en los puntos más importantes que yo quiero que ustedes entiendan o le pongan más interés o comprendan bien, porque son los que yo después tomo o pregunto en las evaluaciones, tanto finales como parciales.
Para una buena cursada, como dice aquí, nosotros necesitamos que ustedes, yo necesito que ustedes hayan cursado, y si es posible aprobado, inmunología, biología y química biológica, que son de cuatrimestres anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar conceptos de química biológica, como ustedes vieron en la primera parte, yo les había puesto la carpeta como clase 0, en donde la mayoría de esos conceptos ustedes lo vieron en química biológica y también en biología, los de ADN, proteínas, hidratos de carbono, y que los vamos a tomar como sabidos, como comprendidos, como entendidos correctamente, porque según el plan de estudios ustedes previamente han cursado estas materias. Aquellos alumnos que por cualquier causa no hayan cursado la materia o no la hayan aprobado y tengan algún inconveniente, sepan que tienen que remitirse a los apuntes de estas materias o a los libros que corresponden a dichas asignaturas para comprender los temas, porque es una materia muy amplia, con un programa, ustedes ya lo habrán visto, de 8 unidades, muy abarcativa, con poco tiempo, y nosotros vamos a ir avanzando rápidamente. Les pido por favor, en este momento les digo, que primeramente no se queden con las clases, no se queden con las actividades van a ir acumulándose y ustedes van a tener que ir entregándolas y se van a ir quedando. No esperen una respuesta por parte mía, las voy a ir respondiendo a medida que las voy viendo de a poco, pero sí voy a ir registrando que todas las actividades hayan sido volcadas a la plataforma en tiempo y forma. ¿Sí? Eso sí lo voy a ir chequeando. Eh, por otro lado, les voy a pedir también que al ser una materia muy compleja, ustedes la van a ver que por momentos es muy compleja y muy difícil de abordar, tienen mucho para leer, no se queden en las lecturas, tienen que leer toda la información que yo les voy pasando, porque de ahí van a salir las preguntas de los parciales, y de ahí también van a salir seguramente, de ahí van a encontrar la respuesta a muchas inquietudes que ustedes puedan tener mientras están estudiando fisiopatología. Y también pueden ampliar la información, que es muy importante. La otra cuestión que les quiero pedir es que, bueno, que ni bien terminen la materia y logren regularizarla, den el examen final. Porque la materia año a año va cambiando, los temas se van, las cursadas se van haciendo más largas o más cortas, dependiendo de los alumnos con los que trabajamos, y entonces algunos temas se dan en algunas cursadas y otros en otras, y se hace complicada la evaluación cuando uno se presenta y ha pasado mucho tiempo. Por otro lado, tengan en cuenta que dejando estar la materia, uno va perdiendo la información que ha adquirido y cuesta mucho más después, a la larga, retomar nuevamente los temas para presentarse a la evaluación final. Por lo tanto, en la medida de lo posible, para fisiopatología yo recomiendo que ni bien terminan de cursar y aprobaron la regularidad, rindan el examen final. La bibliografía que nosotros vamos a utilizar, o que yo les recomiendo, es, por lo menos para los primeros temas, es el Robbins, este libro que ustedes tienen en el margen inferior derecho, que les estoy señalando acá. No se lo tienen que comprar, pero si lo compran, es un muy lindo libro, muy compacto, que tiene todo y que está muy bien abordado desde la literatura. Otro libro que pueden comprarse o adquirir es el Farreras. Yo digo comprarse si quieren, no es obligatorio. Yo los capítulos del libro se los voy a subir, así que no tienen que gastar nada de plata. Se los voy a ir subiendo. Toda la bibliografía que yo quiero que ustedes lean, las voy a subir. O sea que lo único que tienen que hacer es sentarse y leer. No ir a comprar nada, ni siquiera buscar un libro en internet. Bueno, las clases teóricas, como ustedes saben, están dadas por los videos y los PDF que yo les voy a subir. Las prácticas tienen que ver con los foros de discusión, las tareas que ustedes van a realizar y que las van a entregar en tiempo y forma, con el material bibliográfico proporcionado, que ustedes ya saben que es muy, muy amplio, hay mucho material para entregarles, por lo tanto les pido, lean, siéntense y lean. El libro que yo les dije, y bueno, los casos clínicos que a mí me gusta tomar. Fíjense que en la carpeta 0, en la carpeta de recursos generales, perdón, ustedes tienen los valores normales, las tablas de valores normales. Yo no les voy a ir pidiendo que se sepan todos los valores normales, pero a medida que vayamos avanzando en las clases,
van a haber valores normales que sí los van a tener que aprender de memoria, porque nosotros los vamos a ver. Los otros valores que van a formar parte de algún caso clínico, o los van a buscar en los recursos generales que yo les dije de la carpeta, o en las instancias para los casos clínicos del foro de discusión o las tareas, ¿no? Y en el caso de los parciales, yo generalmente les coloco al costado los valores normales, porque a mí, la verdad, no me interesa que se acuerden valores normales, salvo los valores que vamos a ir aprendiendo y yo les voy a ir diciendo, hay que acordarse de estos valores. Eso sí, ¿sí? Porque lo importante muchas veces para un valor es saber que está alto o que está bajo, simplemente. Que les tiene que hacer ruido que un valor es alto, muy alto o es muy bajo. ¿Sí? Eso es lo importante, que los llame la atención. Saberse el valor normal va a ser parte de su quehacer cotidiano, después cuando trabajan constantemente se van a ir acordando los valores normales. Pero recuerden que hay algunos que se van a tener que acordar para los momentos de evaluación, porque yo se los voy a pedir y les voy a remarcar cuáles son ellos. Bueno, esto es del año pasado, los recursos del 2019, pero ya las habíamos charlado hace un ratito, así que los vamos a pasar, creo que no hay nada más. Las autoevaluaciones tienen generalmente un tiempo en el cual ustedes pueden realizarla, la autoevaluación 0 ya está disponible, y actualmente no he visto ninguno que la haya realizado. Así que les pido por favor que lean la bibliografía y se pongan a realizar la autoevaluación 0, porque ya la semana que viene va a estar activa la autoevaluación 1 por una semana, ¿sí? Y así sucesivamente, y no quiero que se les vaya acumulando la información, porque recuerden, las autoevaluaciones son obligatorias y se van a ir desactivando, y si no las hicieron, van a quedar como ausentes. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la primera parte de la materia, en donde vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología, qué es la salud, qué es la enfermedad. Estos son conceptos que ustedes ya lo saben, simplemente los vamos a leer porque son conceptos y así tienen que ser. Bueno, dice que salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de factores de enfermedad. Esto lo dijo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1946. Perdón. La enfermedad, entonces, del latín falto de firmeza, dice, es un proceso que se desarrolla en un ser vivo caracterizado por alteraciones en su estado normal de salud. Y dice que el proceso de enfermedad puede ser provocado por factores intrínsecos, o sea, que son propios del organismo, por ejemplo, el colesterol, la hipercolesterolemia, por ejemplo, el ácido úrico, la hiperuricemia, ¿sí? Por ejemplo, o factores extrínsecos al organismo, como por ejemplo las noxas, y llamemos noxas, ¿sí? A aquellos entes que pueden ser físicos, químicos o biológicos, que en contacto con el organismo humano predisponen o generan en él un cuadro fisiopatológico característico, ¿sí? La noxa puede ser cualquier agente, tanto físico como químico. La noxa física puede ser la radiación, por ejemplo, el calor. La noxa química puede ser algún ácido, como dijimos ya en las otras clases, algún álcali, una base. Y las noxas biológicas son los microorganismos. ¿Qué es la fisiopatología? Es la ciencia que estudia las bases fisiológicas y bioquímicas de la enfermedad. Qué loco esto de las bases fisiológicas y bioquímicas de la enfermedad. Si nosotros conocemos la fisiología, es muy fácil comprender de manera correcta la fisiopatología. Y eso tiene que ver con que los mecanismos fisiopatológicos que se generan como consecuencia de una alteración en la fisiología. Y si nosotros comprendemos el proceso fisiopatológico, fácilmente podemos llegar a comprender, como decía hace un instante, la sintomatología que va a acompañar a ese paciente y el cuadro tanto clínico como bioquímico que se debe evidenciar. Y eso es importante porque sirve de herramienta fundamental para hacer el diagnóstico en los pacientes. Fíjense que comprende el análisis de los cambios estructurales, moleculares, biológicos y funcionales de las células. Y ahí me detengo.
Todo resulta a partir de una célula. Vamos a ver que las enzimas que nosotros medimos en el laboratorio, tan lindo, las medimos porque las células se rompen. Y cuando las células se rompen, liberan su contenido al líquido extracelular. Y del líquido extracelular pasa a la sangre. Y nosotros extraemos sangre y medimos las enzimas. Y las enzimas están aumentadas porque se rompieron células. Entonces, como consecuencia del cambio, tanto morfológico, estructural, bioquímico, dentro de la célula, por una noxa, cualquiera sea ella, tanto intrínseca como extrínseca, se generan entonces estos cuadros, ¿sí?, fisiopatológicos que nosotros vamos a estudiar. Pero lo importante y lo interesante es que es la célula la que es el centro del estudio de la fisiopatología, porque todo ocurre como consecuencia de la interacción de la célula con el medio ambiente, ¿sí? De la interacción y, como vamos a ver un ratito, del poder de adaptación de la célula a ese medio ambiente. Si se adapta, sobrevive. Si no se adapta, muere. Y si muere, se destruye. Y si se destruye, se generan efectos adversos en el tejido, y luego en el órgano, y luego en el organismo. Bueno, entonces eso es lo que continuaba anteriormente, que subyacen a la enfermedad. Explica también los mecanismos que conducen a los signos y síntomas de las enfermedades, y eso es muy importante y muy jugoso. Con la fisiopatología yo puedo comprender la sintomatología que acontece en un paciente que está cursando una determinada patología, ¿sí? Yo sé lo que tengo que esperar, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista bioquímico. Proporciona una base sólida para el diseño de estrategias de diagnóstico y terapéuticas relacionales. Y eso tiene que ver con lo que dijimos anteriormente. Si conocemos la fisiopatología, conocemos cuál es el desarrollo, el curso de una enfermedad, nosotros podemos proponer, la ciencia puede proponer terapéuticas para poder limitar el daño a ese paciente o llegar a la cura, en realidad, de ese paciente, que es lo que uno busca desde el punto de vista de la medicina. Pero también desde el punto de vista del laboratorio podemos encontrar diseños o estrategias para el diagnóstico. Podemos pensar qué podemos buscar, ¿sí? Podemos buscar una enzima, podemos buscar un analito, cualquiera sea, el sodio, el cloro, el ácido úrico, la urea, la creatinina, algo que se haya elevado y que sea característico entonces de esa enfermedad, y de esa manera me puede ayudar a contribuir al diagnóstico, ¿sí? De esa patología. Bueno, la fisiopatología entonces se divide, o la vamos a dividir en dos partes, la general y la sistémica, en donde la general dice que se refiere a las respuestas básicas de las células y los tejidos ante estímulos anormales que subyacen en todas las enfermedades. Por eso es general. Y la sistémica examina las respuestas específicas de los órganos y tejidos especializados ante una enfermedad definida. Ella es más específico, la fisiopatología sistémica. Vamos a avanzar un poquito más. El proceso patológico, ¿de qué depende? Tenemos la etiología, y si hablamos de la etiología, hablamos de la causa, ¿sí? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la etiología? Aquello que desencadena el proceso mórbido, o la fisiopatología, o la enfermedad en el paciente. La patogenia es el mecanismo de su desarrollo. ¿Cuál es el curso? ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? Desde la interacción del agente etiológico, la etiología con el organismo, y la respuesta celular, con todos los signos y síntomas que se producen en el medio, ¿no? Cambios morfológicos y bioquímicos. Las alteraciones estructurales y moleculares inducidas en las células y en los tejidos como consecuencia de la enfermedad. Los cambios estructurales, cómo se modifica la estructura de la célula, si la célula puede cambiar, se puede adaptar o no. Y los cambios moleculares,
si es que puede llegar a sobrevivir, si cambia su función, si sintetizan nuevas sustancias, nuevas proteínas, nuevas enzimas o no, o muere simplemente por apoptosis o por necrosis, y entonces de esa manera se destruye la célula, y eso lleva a cambios celulares, como dijimos, y en los tejidos, porque los tejidos también cambian, porque si las células mueren, esa zona donde estaban esas células deben ser reparadas, y generalmente se intercambian por otros tipos de tejidos. Entonces, sí, seguramente la arquitectura del tejido cambie, y en función de eso muchas veces también cambie el órgano, y muchas veces eso lleva a que el órgano no pueda llevar a cabo de manera eficiente su función, y eso genera entonces que el paciente entre en un proceso de insuficiencia orgánica. Es decir, que el órgano, que antes cumplía una determinada función, ahora ya no lo pueda cumplir porque ha cambiado la estructura, ha cambiado su estructura, ha cambiado sus tejidos, ha cambiado sus células. Y sus células nuevas, las células de cicatriz, que han sido reparadas, que han sido cambiadas, no tienen la misma funcionalidad que las células originales. Y entonces de esa manera no pueden cumplir con la función que antes tenían. El significado clínico. Las consecuencias funcionales de los cambios morfológicos y bioquímicos, es lo mismo. ¿Qué significancia clínica tiene una urea extremadamente elevada para el diagnóstico clínico de una enfermedad renal? Y bueno, eso tiene que ver con que el riñón por sí mismo no puede cumplir satisfactoriamente con su función de excreción de las sustancias de desecho, y eso genera entonces de que estas sustancias de desecho se acumulen en el organismo. Esa es la significancia clínica. Hay un problema muy importante a nivel del riñón que impide la excreción normal de los productos de desecho. Estos se acumulan y son nocivos para el organismo. ¿Qué significa un potasio muy elevado? Bueno, significa que o hay muerte celular en muchas ocasiones, o simplemente significará que el paciente con ese potasio muy elevado está predispuesto a sufrir muchos otros aspectos como arritmias cardíacas o infartos o paros cardiorrespiratorios, como consecuencia de la hipercalemia. Etiología. ¿Qué habla la etiología? El conocimiento de la causa, como habíamos dicho anteriormente, eje sobre el cual pueden hacerse un diagnóstico, entenderse la enfermedad o desarrollarse un tratamiento, porque si es que yo sé cuál es el agente etiológico, yo sé qué atacar y entonces lo puedo atacar y puedo desarrollar un tratamiento adecuado acorde a la presencia o no de ese patógeno. Factores o agentes etiológicos, intrínsecos o congénitos y adquiridos, esos tienen que ver con que, bueno, intrínsecos son los que están por sí mismos dentro del organismo. La hipercolesterolemia era un ejemplo, ¿sí? El colesterol es algo interno nuestro, que nosotros tenemos y que, bueno, cuando aumenta mucho su concentración en la sangre, genera daño, ¿sí? Entonces sería la noxa, factores o agentes etiológicos. Los congénitos son algunos que vienen, que ya tenemos desde el momento del nacimiento. Y los adquiridos son los que vamos con los cuales vamos teniendo contacto a lo largo de la vida en sí, ¿sí? Tenemos genéticos y ambientales, ¿sí? Los ambientales sobre todo son los que tienen que ver con la radiación, por ejemplo, el humo del cigarrillo, o el smog, etc. Los genéticos tienen que ver con factores que tienen que ver con el ADN propiamente, o sea, con mutaciones que tiene el material genético que han sido muchas veces heredados de los padres y que van a generar entonces una deficiencia en alguna enzima, por ejemplo, o en alguna proteína de importancia crucial en el organismo o en un tejido, y eso es lo que va a desencadenar el cuadro clínico de la enfermedad, ¿no? La falta, la ausencia de una enzima, una proteína o algo, ¿sí? Y está marcada por los genes, por eso es genética. Y lo nuevo que conocemos son los epigenéticos, que son cambios heredables en el ADN e histonas que no implican alteraciones en la secuencia de nucleótidos. O sea que
no hay mutaciones de las clásicas que nosotros conocemos, que tienen que ver con cambios de bases o secuencias que se han perdido o que se han incorporado en el material genético, sino que son como cambios por afuera del material genético, que lo que hacen es silenciar, ¿sí?, distintos genes. ¿Qué es un gen? Un gen es una secuencia de nucleótidos que codifican para una proteína. Por lo tanto, entonces, los cambios epigenéticos, de alguna manera, tanto en el ADN como en las histonas, lo que hacen es silenciar genes. Y si yo silencio genes, no expreso ARN de esos genes. Y por lo tanto, no tengo síntesis de proteínas de esos genes. Por lo tanto, ahí tenemos carencia de proteínas o enzimas que suelen ser cruciales y de alguna manera entonces desencadenan la patología, ¿no? Bueno, implican alteraciones en la secuencia no implican alteraciones en la secuencia de nucleótidos y modifican la estructura y condensación, fíjense, condensación de la cromatina y por eso lo silencian. Recuerden ustedes que una cromatina muy condensada no es transcripcionalmente activa. Y una cromatina laxa es una cromatina transcripcionalmente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que se está transcribiendo a ARN. Entonces lo que no afecta la expresión, por lo que afectan, fíjense, la expresión génica y el fenotipo. El fenotipo es lo que uno ve, y el genotipo es lo que está dictado por los genes. Espero que haya quedado clarito este concepto de epigenética. Recuerden la diferencia entre epigenética y genética. ¿Qué es la patogenia? Secuencia de acontecimientos que integran la respuesta de las células y los tejidos al agente etiológico, ¿sí? Desde el estímulo inicial hasta la expresión última de la enfermedad. O sea, es la secuencia de acontecimientos que van a ocurrir en un proceso mórbido o en un proceso patológico. Desde la interacción del agente o noxa con la célula hasta la expresión última de la enfermedad, ¿sí? O sea, hasta la muerte o hasta que el individuo logra la salud. Bueno, dentro de los cambios morfológicos y bioquímicos, fíjense que nosotros vamos a hablar de alteraciones estructurales y moleculares de las células y los tejidos, que son característicos de la enfermedad o diagnósticos de procesos patológicos. Y fíjense que abarcan la histopatología, que nosotros no vamos a estudiar mucho, pero tiene que ver con el estudio de los tejidos, la biología molecular, muy de moda en estos tiempos, por suerte, y que está encontrando respuestas a muchas preguntas que antes no se podían responder por las ciencias comunes que teníamos o las herramientas que disponíamos, la bioquímica, los abordajes inmunológicos, las matrices de ADN, la genómica, muy importante actualmente, por eso la biología molecular, la proteómica, el estudio de las proteínas, y la lipidómica, el estudio de los lípidos, que son como lo que se está viniendo hoy en cuanto a la tecnología, genómica, proteómica y lipidómica. En cuanto al significado clínico, tenemos trastornos funcionales y manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene el paciente? ¿Qué es lo que yo evidencio? ¿Cuáles son los signos, los síntomas? Algunos son signos y síntomas específicos de la enfermedad. Otros van a ver que son signos y síntomas que se pueden ver en muchas enfermedades, entonces son totalmente inespecíficos y no son de mucha utilidad, pero aportan, ¿sí?, datos al diagnóstico, no dejan de aportar datos al diagnóstico siempre, ¿sí?, un síntoma. Pero muchas veces, como yo les digo, son tan inespecíficos, es decir, se encuentran en más de un proceso fisiopatológico, que no dan un dato certero, no son patognomónicos, no son propios de la fisiopatología que estamos estudiando. La naturaleza de los cambios morfológicos y bioquímicos y su distribución en los diferentes órganos y tejidos influyen sobre la función y determinan las características clínicas. Las características clínicas son estos signos y síntomas que habíamos dicho recién, el curso y el pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Eso es lo más importante del significado clínico, porque yo puedo estudiar
el significado clínico y puedo ver distintas naturalezas de estos cambios morfológicos y bioquímicos. En función de la naturaleza de estos cambios morfológicos y bioquímicos, yo puedo entender cuál puede llegar a ser el curso natural de la enfermedad, el pronóstico que tiene la enfermedad. Yo puedo decir, el médico puede decir al paciente, esto le va a durar tanto tiempo, esto va a tener un periodo de ventana de tanto tiempo, esto va a tener un periodo evolutivo de tanto tiempo y se va a relacionar y va a tener estos síntomas porque va a ocurrir de esta forma, o en el peor de los casos, en un cáncer, podemos estar estimando aproximadamente cuál es el tiempo de vida que pueden llegar a tener los pacientes según cuánto esté avanzado el tumor en ellos, por ejemplo, ¿no? Por eso habla del curso y del pronóstico de la enfermedad. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces con los aspectos generales de la respuesta celular al estrés y los estímulos nocivos. Esta parte de la clase ustedes la tienen bien desarrollada en el seminario, por lo tanto yo voy a ir hablando sobre algunos conceptos claves y la mayor cantidad de los conceptos del tema propiamente dicho lo van a poder retomar en el seminario que ustedes tienen la obligación de leerlo y escuchar. Bueno, dice que los tipos de estrés fisiológicos más intensos y algunos estímulos patológicos pueden dar lugar a adaptaciones de la célula. Y yo les decía que cuando la célula recibe un estímulo externo, tiene que realizar una acción como consecuencia de ese estímulo. Y la acción puede ser muchas veces adaptarse a esa nueva condición del medio que la está cambiando, ¿sí? Entonces la respuesta de la célula puede ser adaptarse, ¿sí? Y si el estímulo persiste y la célula no se puede adaptar, bueno, la célula podrá llegar a morir, ¿sí? Tanto por necrosis como por apoptosis. Fíjense que dice que la respuesta adaptativa inicial de la célula es siempre reversible una vez que cese el estímulo. Y esto tiene que ver con el grado de intensidad de este estímulo y el tiempo que recibe el estímulo la célula. Por eso dice, si el estímulo cesa, ¿sí? Según la severidad del estímulo, según el tiempo que ha recibido la célula ese estímulo, una vez que el estímulo cesa, la célula puede revertir los cambios de adaptación que ha sufrido y puede volver a cumplir sus funciones normales. Si el estímulo persiste en el tiempo y es muy nocivo para la célula, o la célula no logra adaptarse de manera adecuada, entonces el estímulo ya no logra ser, la adaptación, el proceso adaptativo muchas veces no logra ser reversible, en caso de que la célula se haya adaptado. La célula cambia su morfología, su constitución y su estructura, y ahora termina siendo otro tipo especializado de célula. O en el peor de los casos, la célula no resiste este proceso de adaptación y muere. Muere por apoptosis o muere por necrosis, que ahora lo vamos a ver en un rato. Bueno, respuesta adaptativa. Adaptaciones fisiológicas. Vamos a ver adaptaciones fisiológicas y adaptaciones patológicas. Adaptación fisiológica, la célula realiza ajustes entre los cambios, ante los cambios en su medio, adaptándose a las necesidades fisiológicas. Recuerden ustedes que esto es una adaptación inicial que la célula logra realizar y es reversible en muchos casos cuando el estímulo cesa. Y la adaptación patológica, las células realizan ajustes, ¿sí?, ante una lesión patológica no letal. Y esto ya tiene que ver con que hay un cambio, y muchas veces morfológico y estructural de la célula, que ya no es reversible, ¿sí? Entonces ya la célula no revierte cuando cesa el estímulo, porque ya ha cambiado su morfología, ya ha cambiado su estructura celular. Los procesos de adaptación comprenden entonces disminución o aumento de tamaño, eso lo vamos a ver en un ratito y vamos a definir estos conceptos, aumento del número de células, o modificaciones en la diferenciación fenotípica. Como yo les decía, la célula ya no es la misma,
cambió su forma, su estructura, su composición bioquímica. Entonces, pueden disminuir o aumentar el tamaño o disminuir y aumentar el número, sobre todo aumentar el número de células. Llamamos hiperplasia cuando aumenta el número de células que determina un aumento de la masa u órgano tejido. Entonces, cuando hay hiperplasia, hay un aumento de la cantidad, del número de células. Y como aumenta el número de células, aumenta el tamaño o la masa de tejido u órgano, ¿sí? Y la hipertrofia es el aumento en el tamaño de la célula, es decir, no aumenta el número de células, sino que aumenta el tamaño, la célula se hace más grande, cambia. Y recuerden ustedes, esto es como consecuencia de un estímulo externo. La célula se adapta, un proceso de adaptación, la respuesta de la célula ante el estímulo. ¿Cuál es? Hiperplasia en algunos tejidos, hipertrofia en otros tejidos. Tanto la hiperplasia como la hipertrofia redundan entonces en un aumento del tamaño del tejido y órgano. La hiperplasia por un aumento en el número de células y la hipertrofia por un aumento en el tamaño de la célula. O sea, no hay células nuevas. ¿Por qué hay hiperplasia y hipertrofia? Después más adelante lo voy a contar de nuevo, pero hay algunos tejidos que no pueden sufrir hiperplasia, porque no pueden aumentar deliberadamente el número de células, porque su ciclo celular es muy lento y porque no crecen rápidamente, ¿no? Entonces, responden al estímulo adaptándose por un mecanismo de hipertrofia. Hay otros tejidos que sí pueden aumentar su número de células fácilmente porque tienen otro tipo de ciclo celular, y entonces pueden responder al estímulo ambiental mediante hiperplasia o mediante hipertrofia, ¿sí? O sea que va a depender del tipo celular, el mecanismo de adaptación con el que responda la célula al estímulo. La atrofia se define como la disminución en el tamaño de las células específicas y de la función del tejido. Cuando un tejido se deja de utilizar por mucho tiempo, y esto lo pueden pensar, por ejemplo, cuando un músculo se deja de ejercitar, es lógico que el músculo con el paso del tiempo disminuya en su tamaño, y eso tiene que ver con una disminución muchas veces, en el tamaño de la célula, ¿sí? Simplemente porque se ha dejado de utilizar ese músculo, ¿sí? O por ejemplo, cuando un músculo se desnerva, la inervación tiene que ver con la llegada del impulso nervioso, los nervios, ¿sí? Cuando un músculo se deja de inervar, sí, deja de recibir el estímulo nervioso y por lo tanto deja de funcionar, deja de contraerse por la estimulación nerviosa, y entonces es lógico ver que ese músculo disminuye en su tamaño porque hay una disminución de las células, ¿sí? Del tamaño de las células, y entonces decimos que ese músculo se atrofió. ¿Cómo definimos la metaplasia? La metaplasia es un cambio en el tipo de célula, ¿sí? Cambia la morfología, la estructura de la célula. La respuesta adaptativa de la célula al estímulo es mediante la metaplasia. Cambia la morfología. Antes era un tipo de célula, ahora como consecuencia del estímulo nocivo, cambió y es otro tipo de célula que se adaptó al nuevo medio ambiente en el cual se encuentra. Fíjense que dice epitelial o mesenquimatosa, adulta, por otro tipo de célula adulta. ¿Sí? Cambia el tipo de célula por otro tipo. La misma célula cambia su morfología y su estructura. Bueno, vamos a ir terminando esta primera parte, este primer videito, y acá vamos a ir cerrando los conceptos de hiperplasia, hipertrofia y atrofia. Después lo vamos a ir tratando en detalle uno por uno. Bueno, las células responden al aumento de demanda y a un estímulo externo con hiperplasia e hipertrofia. Recuerden que no todos los tejidos pueden responder con hiperplasia, lo vamos a tratar en un ratito. Va a depender de la capacidad de reproducción que tiene esa célula, ¿no? Las células responden a un aumento reducido de nutrientes, a un suministro, perdón, reducido de nutrientes, o factores de crecimiento con la atrofia, ¿sí? Y las células van a responder a un cambio abrasivo del ambiente, ¿sí? Constante, con metaplasia. Que vamos a ver un ejemplo con el esófago, cuando el esófago recibe mucho el flujo gástrico,
y entonces como se pone en contacto con el ácido clorhídrico, cambia el tipo de célula del esófago a un tipo de célula metaplásica característica. Bueno, para comenzar la hipertrofia vamos a esperar el video que sigue, hasta acá la primera parte. Rápidamente, en el transcurso del fin de semana les voy a subir la otra parte de la primera clase. Nos vemos, nos hablamos luego.